Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, trayendo la palabra de Dios, trayendo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le pido al Señor que bendiga sus vidas, le pido al Señor que tome el control de este tiempo que vamos a compartir su palabra. Le pido que derrame sus bendiciones sobre cada familia que está presente, cada corazón que está dispuesto, entregado, que se ha levantado hoy con un nuevo ánimo, que se ha levantado con hambre de la palabra de Dios, con hambre del mensaje de Dios, con hambre de ser transformado, ser cambiado. Qué gran oportunidad esta para hoy seguir implementando nuestro conocimiento y seguir formándonos como verdaderos hijos de Dios. En la comunidad cristiana Impacto hemos llamado este año el año de la conquista, y todos nuestros mensajes y nuestros devocionales han estado encaminados a mirar características de un conquistador, atributos de un conquistador, herramientas de un conquistador. Y en esta etapa, una de las herramientas más importantes para un conquistador es la misericordia. Así que el título de este mensaje es la misericordia de un conquistador. Y desde siempre hemos conocido que Dios es un Dios fuerte, poderoso, creador, y estas cualidades que el Señor tiene, pues todo el mundo las reconoce en las diversas partes del mundo. Y le reconocemos por su majestuosidad, y le reconocemos por su poder, le reconocemos porque dentro de esos atributos sabemos que está en todo lugar, sabemos que tiene la capacidad de saber lo que pensamos, tiene la capacidad de actuar en medio de cualquier lugar y circunstancia. Conocemos todos estos atributos de Dios, y muchas veces también le damos las gracias por sus bendiciones, por sus favores, por obrar en favor de nosotros. Pero casi nunca entendemos lo que es la misericordia de Dios. Casi nunca nos damos cuenta de cuán grande es nuestro Señor. Y este atributo tan especial que es la misericordia, muchas veces lo confundimos con otros de los atributos del Señor, pero este atributo en particular tiene algo especial que no tenemos los hombres. Queremos imitar el amor de Dios, queremos imitar muchas de las cosas de Dios, y el mismo Señor Jesucristo nos llamó a ser como Él. Pero este atributo especial que es la misericordia en nuestra parte corporal es difícil actuar de esa forma, porque aquí es donde el Señor obra de una forma impresionante en su justicia, cuando Él no nos da lo que nos merecemos por haberle fallado. Desde muy temprano yo conocí un concepto, la diferencia entre la gracia y la misericordia, entendiendo que la gracia es lo que Él nos regalaba sin merecerlo, que es la salvación, y la misericordia es lo que Él no nos da aunque nos lo merecemos. Entonces aquí es donde este concepto de misericordia empieza a tomar peso, y hoy vamos a mirar algunos fundamentos de lo que es la misericordia de Dios, y a través de la Escritura, en varios versículos en donde Él ha actuado con misericordia y en donde los hombres han tenido misericordia de sus hermanos en cada uno de los actos. Aún la palabra misericordia está por encima de la palabra clemencia. Escuchamos decir que Dios es clemente, que Dios es misericordioso, pero aún la misericordia está por encima de la clemencia, porque un clemente es una persona que reduce la pena. Cuando encontramos un juez clemente, es un juez que reduce la pena, pero misericordia en este término es un juez que condona la penalidad. Entonces esa palabra misericordia está por encima de la clemencia. En Juan 8 del 3 al 11 se narra la historia
cuando el Señor Jesucristo le fue llevada la mujer pecadora, la mujer que fue llevada ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque había cometido adulterio. Y la pena para aquella época era que debería ser apedreada. Y nuestro Señor Jesucristo muy hábilmente logró que nadie le condenara porque la pena decía que debería ser apedreada. Y él dijo: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, que arroje la primera piedra. Y el único que tenía la capacidad para arrojarle una piedra sería el mismo Señor Jesucristo, pero él tuvo misericordia de ella. Él tuvo totalmente misericordia. Y aquí nos empieza a mostrar el Señor cómo obra la misericordia. Un total perdón por sus actos, pero a la vez esto le sirvió a ella para cambiar su vida, para no volver a caer en el pecado. Y qué bueno que nosotros tuviéramos una sensibilidad especial para entender cuándo Dios obra en misericordia con nosotros. Hay una gran riqueza dentro de la Escritura, donde nos muestra muchos pasajes donde el Señor ha actuado en misericordia con su pueblo, donde se le agradece por las misericordias que Dios ha tenido con sus hijos, donde el Señor ha mostrado su poder a través de la misericordia en las diferentes etapas a lo largo de la historia. Una de ellas está en Mateo 9, 12, 13, cuando el Señor Jesús acababa de invitar o de convocar a Mateo. Recordemos que Mateo era publicano y que los publicanos no eran bien vistos en el territorio de Palestina porque le servían al César a través del cobro impuesto al mismo pueblo de Dios. Entonces dice la Escritura que se sentó en su mesa con otros publicanos, y los fariseos criticaban a Jesús porque comía con los pecadores y comía con los publicanos. Y aquí viene una enseñanza muy importante de Jesús cuando le hacían estas preguntas. Y el Señor Jesucristo decía, capítulo 9, versículo 12, 13, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un mensaje muy poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mas ellos no entendían lo que Él quería decir. Ellos vivían en medio de la religiosidad y al día de hoy continuamos viviendo en medio de la religiosidad. Y es un error porque realmente en medio de la religiosidad no opera el espíritu de la ley como verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Hay un versículo más en Oseas 6:6 donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estamos hablando que nuestro Señor también en aquella época de tribulación del pueblo de Dios, donde ellos querían simplemente elevar actos que no eran de corazón, hacer sacrificios para ser perdonados, pero su corazón seguía manchado, negro, donde había mucha iniquidad, mucha impiedad en medio del pueblo. El Señor a través del profeta les decía: misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no se complace en sacrificios, el Señor no se complace en la misericordia, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y conocer a Dios es entender el mensaje que Dios habla a través de su palabra. Conocer a Dios es obrar de acuerdo a la verdadera esencia de nuestro Padre. El Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando miramos la escritura, como les dije, es rica en pasajes y es rica en descripciones espectaculares cómo Dios ha obrado. Podríamos casi que mirar con una lupa dentro de los versículos toda la grandeza que hay de gratitud y expresiones de los salmistas, y en muchos de los otros casos donde el Señor obró en misericordia, donde se le clama a Él también por misericordia, donde los profetas hablaban de la misericordia de Dios o de las instrucciones que daban para que la misericordia de Dios fuera derramada sobre el pueblo de Israel.
La misericordia de Dios es grande. En Primera de Reyes 3:6 está este pasaje corto en el momento donde el rey Salomón está tomando la herencia del trono de Israel. Y dice el rey Salomón, versículo 6, dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí hay una característica especial y miramos que David tenía una condición especial en su corazón, porque lo dice aquí la escritura: porque mi padre anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. También nos dice que la misericordia de Dios es para siempre. En el Salmo 103, 17 y 18 nos dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, para siempre, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así es la misericordia de Dios, desde siempre y para siempre, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay algunas condiciones especiales que nos habla la Escritura. No solamente pues debemos esperar la misericordia de Dios en medio de nuestra vida pecadora. Es importante tener una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de virtudes, como siempre nos lo ha demandado la Escritura. En medio de nuestro pecado, aún esa misericordia de Dios muchas veces actúa, pero no podemos abusar de la misericordia de Dios con una idea bueno, el Señor es misericordioso y va a perdonar todas mis obras pecadoras, todas mis obras de la carne, las va a perdonar, y esto es un abuso total a la misericordia de Dios. Cuando hayamos pecado, seguramente el Señor tendrá misericordia, y nuestro Señor Jesucristo en su juicio tendrá misericordia de nosotros, porque en algunos actos en los que hayamos incurrido, Él mirará nuestro corazón, porque también es abogado nuestro. La misericordia de Dios es para alabarle. Miremos este salmo que dice el Salmo 59, 16 y 17, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, el Dios de mi misericordia. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no loarle? ¿Cómo no exaltarle a un Dios tan maravilloso, tan amoroso, con una misericordia tan grande que es renovada día a día para sus hijos y para su pueblo? También dice la Escritura que la misericordia de Dios es para siempre. Y aquí tenemos el Salmo 136, y el Salmo 136 es rico en una descripción especial de cómo el Señor obró en el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud en Egipto y llevándolo hasta la tierra prometida. Cómo el Señor obró en misericordia cuando abrió el Mar Rojo, cuando todo el ejército del faraón fue sepultado bajo el agua para salvar a su pueblo. Como el Señor, en medio aún de la iniquidad de su pueblo, permitió que pues se alimentaran con maná, como con su nube cubría el sol, como con su llama de fuego les calentaba en la noche, como enviaba las aves, las tortas, los pájaros, aún la disposición del mar muerto, ese mar que estaba ahí para preservación rico en una salinidad especial. O sea, toda la misericordia de Dios presente con el pueblo de Israel. Y cuando les recomiendo que lean el Salmo 136 y miren, cada versículo termina: porque su misericordia es para siempre. Y cada vez que va narrando uno de los episodios donde el Señor fue magnífico, donde el Señor fue supremamente bondadoso, dadivoso con el pueblo, siempre sellan los versículos: porque para siempre su misericordia, porque grande es en misericordia. Siempre la palabra misericordia en el Salmo 136 abunda
abunda. Ahora miremos otros aspectos de la misericordia importantísimos, y espero con esto se entienda verdaderamente cómo es la misericordia de Dios. Y este es el punto central de lo que queremos, de lo que quiero transmitirles. Y la misericordia, dice, de Dios es sobre toda la creación, sobre toda la creación. Y dice el Salmo 145, Salmo 145, 9. Así que estamos hablando sobre los creyentes y sobre los no creyentes, y también sobre la creación entera. Estamos hablando de la misericordia de Dios sobre todo. El Salmo 145, 9 dice: su misericordia es sobre todas las obras. Y en los Hechos 17, 25 dice: Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. El Señor, en su misericordia enorme, ha sido tan bondadoso, porque esa bondad viene de su propio amor. La misericordia sobre todos los hombres. Aún este versículo que es tan sonado, el Señor ejerce esa misericordia ayudando y socorriendo, aún permitiendo que los malos y los buenos se beneficien de las cosas, como el sol, como la lluvia, como la prosperidad, como muchas cosas que verdaderamente existen en medio de nuestra vida y en el día a día. El Señor es misericordioso con toda persona, ya con buenos y malos, dice la Escritura. Mateo 5:45 nos dice: hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y llueva sobre los justos y sobre los injustos. Y aquí viene una parte supremamente importante, porque la misericordia especial sobre los hijos de Dios. Esta parte es supremamente importante porque aquí esta misericordia está reservada exclusivamente para los hijos de Dios, que es la salvación. Aquí entra esa condición especial donde podemos hacer una diferencia importante entre una misericordia que es en esta etapa de nuestra vida terrenal, y la misericordia que el Señor extiende sobre la eternidad para sus hijos que han sido pecadores. Cómo extiende un perdón sobre las personas que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Esa es una gran misericordia, saber que por la ley nosotros estábamos condenados a la muerte, y por esa figura tan especial de salvación que el Señor pone, por esa provisión de salvación tan importante, Él derrama la gracia sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre la humanidad entera, sobre los judíos y sobre los gentiles, para que todos sean salvados. Y muchas de las señales de finales de último tiempo nos invitan a que ya llevemos más el mensaje de salvación a más personas, y tal vez el Señor no ha venido antes porque Él quiere que todos se salven. Él quiere que vayamos a muchas personas, a muchas naciones, a muchos lugares donde se desconoce el nombre de Dios, a muchos lugares donde las personas están siendo engañadas, donde las personas tienen vendas en los ojos y no conocen la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, donde no conocen la gracia, donde las personas creen que la salvación es por obras. Y esa misericordia de Dios que cubre a todo el que recibe a su Hijo como Salvador, es la parte especial donde hace una diferencia importante, que en este momento ya no es sobre malos y buenos. Aquí el Señor Jesucristo entrega su tiquete de salvación, su tiquete o su pasaporte para ir a la vida eterna completa. Isaías 27:11 nos habla de que la misericordia de Dios para los que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo Salvador será solamente hasta su muerte, o sea, no pasará de la tumba. Dice: aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, de él el que lo formó. O sea, una vez que las personas partan de esta tierra sin reconocer a Jesucristo, no tendrán esa porción de misericordia que tenemos los que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante
es este mensaje, y más en este tiempo donde hemos perdido familiares, amigos, conocidos, personas importantes, adineradas, y no tenemos control sobre la vida. Solamente el Padre de los cielos tiene control sobre la vida. Es el momento, familia, de evangelizar. Es el momento de llevar el mensaje de salvación de Dios. Este es un momento crucial donde el Señor, en medio de este tiempo de pandemia, donde hemos visto la fragilidad de la vida, donde hemos visto que no tenemos el control, que nuestras metas terrenales son pocas, que construir los castillos de naipes que estamos construyendo, fundamentados en metas terrenales, no son tan importantes como mirar qué hay después de esta vida, qué hay después de que nuestro paso por esta vida terrenal se acaba. Cómo no inspeccionar, cómo no obtener un tiquete, un pasaporte especial para ir a la etapa siguiente, que es una eternidad al lado del Padre de los cielos. Cómo no entender este mensaje. El Señor ha sido explícito a lo largo de la Escritura, a lo largo del tiempo donde se ha predicado su palabra, en sinagogas, en templos, en lugares donde se estudia la Escritura, en escuelas. El mensaje de Dios ha sido claro y ha sido el mismo siempre, un mensaje de salvación, pero muchas personas no hemos podido o no han podido entender este mensaje y seguimos viviendo una vida totalmente carnal. Salmo 136:1 lo repito, pero en este punto puede presentarse una dificultad en algunos. A ver, no dice la Escritura que es para siempre su misericordia, para siempre, pero qué importante es entender ese momento o ese concepto especial que necesitamos ser abrigados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa misericordia para siempre es cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre. Ahí es importante hacer esa anotación. Así que hay que tener en cuenta estos dos aspectos importantes que les estoy comentando. Dios jamás va a dejar de ser misericordioso. Esa es una cualidad, es un atributo especial de Dios. El Salmo 116, en su capítulo 5, dice: clemente es Jehová y justo. Dice también: misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó, dice la Escritura. Qué maravillosa palabra del Señor, qué maravillosa palabra tiene para su pueblo y para todas las personas que le escuchan. Señor, yo te pido que quien escuche este mensaje sea tocado en su corazón y que el Espíritu Santo hable profundamente. Dice además que el gran ejercicio de la misericordia está condicionado siempre a través de Cristo. Tito 3:5 nos dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Estamos hablando, como dice la Escritura, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, por gracia de Dios, justificados por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante entenderlo. Vamos con esto concluimos que lo primero, pues el primer mensaje es que hay un llamado al arrepentimiento. No podemos seguir viviendo una vida pecadora. No podemos seguir viviendo una vida llevados por el instinto de la carne. No podemos seguir llevando una vida en medio de la cultura de pecado, donde día a día las personas se han alejado de Dios, donde las instituciones se ha apartado el nombre de Dios. Ya no se escucha el nombre de Dios en las escuelas, ya no se ora en las escuelas, ya no se ora en los lugares públicos como se hacía algunos años, donde lo primero era elevar una oración al Padre de los cielos, donde lo primero era poner en manos de Dios cada salida, cada entrada, cada proceso se ponía en manos de Dios. Al día de hoy todo se ha vuelto una impiedad. Nuestros gobernantes, nuestros jueces se han olvidado de Dios. Estamos en un tiempo de llamado al arrepentimiento. Tú y yo que entendemos esto, tú y yo que hemos nacido de nuevo, tú y yo que el Espíritu Santo nos habla, necesitamos ir a salvar más personas,
hay personas atrapadas en medio del desconocimiento de la Escritura. Hay jóvenes que al día de hoy no conocen verdaderamente lo que es la Escritura. Hay jóvenes que no han sido levantados en medio de un conocimiento de la sana doctrina y de la doctrina, porque vivimos un mundo de ocupación, vivimos un mundo donde papá y mamá necesitan salir a trabajar para producir, para sostener un estilo de vida, donde nuestros hijos han sido dejados a la deriva, donde nuestros jóvenes están siendo levantados en medio de la normalidad, donde las cosas de la perversidad de la carne son absolutamente normales. Estamos viviendo un tiempo difícil y tú y yo hemos sido llamados para enderezar, para llevar el mensaje de salvación totalmente. Un segundo llamado es un llamado al agradecimiento, a la gratitud. Hay un pasaje en Lucas 17:11 donde el Señor Jesucristo iba pasando de Samaria a Galilea. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí está la palabra misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y Jesús les sanó. Le dijo: vayan donde los sacerdotes, y fueron sanados en el camino. Pero solamente uno vino a manifestar su gratitud con el Señor. Los otros 9 fueron sanados y posiblemente siguieron su vida. Posiblemente continuaron con una vida normal, como si nunca hubieran sido leprosos, como si el Señor no hubiera obrado en milagro y en misericordia, como hace contigo y conmigo. El Señor es supremamente misericordioso. Nuevas son sus misericordias todos los días. Y así como los leprosos, los 9 leprosos no vinieron al Señor a darle un mensaje de gratitud, solamente uno. Nosotros muchas veces obviamos y damos por sentado que el Señor obró, o ni siquiera nos damos cuenta, no abrimos nuestras antenas espirituales para saber dónde el Señor ha actuado en misericordia con nosotros, y no vamos en la noche a darle gratitud por una acción de gracias por toda la forma maravillosa como Él nos ha rescatado, nos ha salvado en medio del tráfico, en medio del día a día, a nuestra familia, como sus vallados especiales nos cubren. Un tercer elemento es un llamado a comenzar de nuevo. Y aquí está en un versículo especial en Lamentaciones 3, 21, 23, que dice: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová nunca hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Muy importante mensaje, o sea, es ratificando todo lo que el Señor hace en el día a día. En el primer punto les decía que hay un llamado al arrepentimiento, y hay un versículo en la segunda de Pedro 3:9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importante entender este mensaje, lo que Dios habla a nuestro corazón. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer paso para recibir a nuestro Señor Jesucristo es arrepentirnos de nuestros pecados. No es simplemente tener un corazón manchado, un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón pecador, y decir: Señor Jesús, entra a mi vida, te recibo como Salvador. Pero aún no ha habido un acto de arrepentimiento por nuestros pecados. Es importante proceder a ese arrepentimiento para que verdaderamente venga y entre el Señor Jesús a nuestro corazón. Es supremamente importante. Vamos a terminar concluyendo con algo muy importante. Hay varios pasajes donde las personas fueron movidas a misericordia. Un primer pasaje es este pasaje de una parábola de nuestro Señor Jesucristo, donde le preguntaban ¿qué es el prójimo? Y él decía, narraba la parábola del buen samaritano, que todos conocemos, esa parábola donde un hombre descendía de Jerusalén y fue asaltado,
y pasaron los levitas, el sacerdote, y pasaron con indiferencia ante el hombre que estaba tendido en el piso, que había sido robado, herido, y vino un samaritano que supuestamente no conoce la palabra de Dios, que supuestamente ante los ojos de los judíos era impío, y atendió a aquel hombre tendido, sanó sus heridas, lavó sus heridas, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón para que fuera atendido, y aún así le dijo al mesonero: te dejo esto para que lo sanes, y si no te alcanza, cuando regrese yo te cancelaré. Eso decía nuestro Señor Jesucristo, era cuál de los dos tenía misericordia: el que oraba todos los días, ese levita que conocía la escritura, ese sacerdote que conocía la palabra y dejó tirado al hombre, aquel por ser samaritano, o aquel que siendo samaritano, recogió al hombre tirado y obró en misericordia, obró en amor por aquel que estaba tendido, desvalido. Qué gran diferencia, qué mensaje del Señor a través de esta parábola tan importante. También hay una parábola donde el hijo pródigo, el hombre que tenía 2 hijos, una nueva parábola de Jesús, el hombre que tenía 2 hijos, y uno de ellos, el menor, le dijo: padre, dame la herencia, y el padre le dio su herencia, y este joven fue y gastó su herencia, muy mal gastada, muy mal invertida, y regresó. En algún momento él sintió que se había equivocado. Este joven, después de que malgastó su vida, después de que la vida lo llevó y lo puso en el nivel más bajo, a comer con los cerdos prácticamente, y él sintió ese remordimiento por su proceder, y decidió regresar a su casa, porque decía: aún los obreros de mi padre están mejor que yo. Cuando el padre vio a su hijo regresar, dice la escritura, fue movido a misericordia. Nuevamente aparece esa palabra misericordia, y dice: fue y abrazó a su hijo, y su corazón se llenó de gozo. Igualmente, este pasaje es una analogía perfecta de lo que hace nuestro Padre de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que nuestro trabajo es llevar ese mensaje de Dios, llevar el mensaje de perdón, para que las personas que están incurriendo en pecados entiendan que ese arrepentimiento va a ser un eco importante en los ojos del Padre de los cielos, y va a venir esa salvación cuando nuestro Señor Jesucristo derrame la gracia sobre esa persona, y nuevamente esa persona con toda seguridad será transformada, será tocada por el Espíritu Santo, y por el fruto del Espíritu mostrará nuevas obras, y será invitado, será llevado a buenas obras, pero estas son inspiradas por el Espíritu. No esta clase de obra que hacemos para que nos vean, no esta clase de obra que hacemos para que nos digan, no esta clase de dádiva que damos para que los otros vean: este es un hombre bueno, este es un hombre, o esta misma creencia que tenemos que por hacer buenas obras ya nosotros tenemos el cielo ganado. No es por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Dice la Escritura. Qué importante tener este concepto supremamente claro. Así que si queremos ser buenos conquistadores, es importante reflejar el amor de Dios en cada uno de nuestros actos. No podemos ser unos buenos conquistadores cuando nuestros actos no reflejan el amor de Dios. No podemos ser unos buenos conquistadores cuando nuestros actos, cuando en nuestra vida no tenemos una vida de santidad. No podemos llevar un mensaje de salvación y de cambio y de transformación cuando nuestra vida no es reflejo de la obra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestras manos. Necesitamos cambiar, necesitamos verdaderamente arrepentirnos y verdaderamente recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestra vida. En ese momento, cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nuestra vida, nosotros somos llenados por ese Espíritu Santo, y nuestra vida se convierte en una vida de rechazo al pecado, nuestra vida se convierte en una vida de buenas obras, nuestra vida se convierte en una vida de servicio, nuestra vida se convierte en una vida admirable, en el sentido de que llega un amor a nuestra vida
que cubre nuestros actos, llega una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el momento donde nosotros somos transformados y dejamos atrás la ira, la calumnia, la envidia, los malos hábitos, y todos nuestros actos son obra y semejan esa misericordia de Dios con cada uno. Entendemos al pecador, entendemos el que aún todavía está viviendo un proceso. Esa es la forma como nuestra misericordia se parece a la misericordia de Dios. No hay como la misericordia de Dios. Realmente la justicia del hombre nunca será, ni esta carne tendrá ni entenderá la justicia de Dios, ni esa misericordia tan maravillosa que el Señor ha derramado sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre la humanidad, ni ese sacrificio tan grande que el Señor Jesucristo hizo, venir, dejar su trono, o sea, venirse de misión a la tierra, encarnar en un cuerpo carnal, para ser sacrificado, para que su sangre sea derramada gota a gota hasta la última sangre, para el perdón de los pecados, los tuyos y los míos. Oh, mi Señor, te doy gracias en esta mañana, en este día. Gracias por tu mensaje, Padre de los cielos. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos invitas a una vida de rectitud. Nos invitas a una vida de arrepentimiento. Nos invitas a una vida de agradecimiento, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Nos invitas a un comenzar de nuevo. Nos invitas a formar parte del equipo, del escuadrón de guerreros, del ejército de Dios. Nos invitas a ser atalaya de tu palabra, nos invitas a ser recolectores de la mies, nos invitas a ir a las naciones, a salvar a más personas, a tenderle la mano a aquel que está caído, a aquel que está engañado, a aquel que está vencido, a aquel que está sin fuerzas. Oh Señor, utilízanos, Señor. Como dijo Josué, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Te pido que repitas conmigo y que sientas en tu corazón que eres un siervo de Dios, que eres una persona que será utilizada por el Padre de los cielos para rescatar. No solamente para estirar la mano y pedir de Dios la bendición y las cosas buenas que Dios da. También fuimos creados con propósito para que nuestros dones, nuestros talentos sean utilizados para que el nombre de Dios sea exaltado. Mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, amado Padre Celestial. Nuestro espíritu se alimenta, Señor, de tu mensaje. Gracias por transformarnos, por cambiarnos, Señor. Te pedimos que sigas redarguyendo, Espíritu Santo, en la mente de tus hijos, para que podamos tomar la acción. Pon en nosotros el querer y el hacer, Señor. Queremos ser útiles, queremos ser tus manos, tus pies, tu mensaje, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te oramos en esta mañana y te entregamos nuestra vida, te entregamos esta semana, Señor. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de nuestros actos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.